Bueno, hay un tema que, uno de tantos temas, la verdad es que con esta división religiosa que tenemos hoy en día, donde a cualquiera se le ocurre por fundar una iglesia y montar una iglesia en cualquier parte, pues ustedes entenderán la cantidad de temas que hay en discordia o en los cuales no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos los cristianos. Y hay un tema que me parece a mí fundamental para los cristianos y que lastimosamente por esta división religiosa pues entonces han surgido muchas ideas, entonces unos que sí, otros que no, otros que de esta manera, otros que así, que tiene que ser así, que la Biblia dice esto, y es el tema del ¿tema de qué? Del bautismo. El tema del bautismo. Entonces, miren, surgen las siguientes inquietudes, demasiadas inquietudes. El tema es largo. Lo he querido dividir porque es un tema que no lo alcanzamos a ver en una sola charla. Entonces, como es largo, he hecho varias subdivisiones tratando como que de responder a todas las inquietudes que pueden haber sobre el tema. Entonces, por ejemplo, va a ver si el bautismo se puede en niños o no se puede en niños. Vamos a estudiar si el bautismo es en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a ver si el bautismo de Juan Bautista es el mismo bautismo de Jesús. Vamos a ver por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños y otras personas no. Vamos a ver las objeciones que otras personas tienen para no bautizar a los niños. Es decir, el tema amplio, muy amplio. Entonces, esta noche nos vamos a concentrar en resolver básicamente 3 preguntas. ¿Qué significa bautismo? Es decir, ¿de dónde viene la palabra y cuál es el significado que tiene? Después de eso vamos a ver si es lo mismo el bautismo de Juan Bautista que el bautismo de Jesús. Y en relación a eso, pues entonces también vamos a ver de una vez si el bautismo tiene que ser sumergido en un río, como lo hacen algunos, o si puede ser como lo hacemos nosotros. Nosotros utilizamos las dos formas, de una vez les digo. Si hay un río y se puede en un río, entonces ya se en un río. Pero también casi siempre lo hacemos es por aspersión, ¿cierto? Que es coger, echarle agüita en la cabeza al bebé, pronunciando la fórmula, ¿cierto? Entonces esta noche nos vamos a centrar en esa parte. Bien, entonces empecemos con lo siguiente. La palabra bautismo viene de una palabra griega y vamos a ponerlo aquí, y es baptisein. Baptisein. Entonces, ¿de dónde viene? De una palabra. Una palabra griega, baptisein. Eso al latín pasó baptizo, ¿sí? Por si de pronto ustedes van a internet a buscarla, pues también la van a poder encontrar así, baptizo. Significa literalmente sumergirse. Bapticé. Sí, sein, aquí por si lo puse. Ojo, ¿qué significa? Sumergirse o inmersión en agua. Sumergirse en agua o inmersión en agua. Quiero empezar aclarando lo siguiente. En el Antiguo Testamento no existía el bautismo. El bautismo empieza con Juan Bautista. Por eso se llama precisamente así. ¿Juan qué? Bautista. Juan Bautista no es que el apellido de él fuera Bautista, sino que es Juan, y como fue el primero que bautizó, entonces Juan Bautista. Entonces, si bien es claro que entonces en el Antiguo Testamento no existía el bautismo, sí existían algunas prefiguras del bautismo, y en la medida en que avancemos en el tema las vamos a ver. Por ejemplo, el paso del mar rojo, el diluvio, por ejemplo, también de Noé. La circuncisión también va a ser prefigura de lo que va a ser en el Nuevo Testamento el bautismo. Y aunque, vuelvo y repito, no existía el bautismo, yo necesito que se vayan grabando esta palabrita en su mente. En el Antiguo Testamento no existía el bautismo. Pero los judíos sí tenían unos ritos de purificación, en los cuales sumergían a una persona en el agua era un lavatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona se convertía al judaísmo, a ellos le hacían como un rito, ¿sí?
un rito de purificación en el cual entonces lo sumergían a ellos en el agua. También, por ejemplo, las mujeres después de menstruar tenían que pasar por ese rito de purificación. Entonces, no existe la palabra bautismo, pero sí existe un rito de purificación que celebraban en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Ahora, de este significado de la palabra bautismo, que es sumergirse, nace la primera acusación de nuestros hermanos no católicos para decir que el bautismo de los católicos no es válido. Porque ellos dicen que la palabra sumergirse quiere decir que uno ¿qué? Se debe sumergir. Además añaden que Jesucristo se sumergió en el agua y que cuando salió del agua, porque la Biblia dice así, cuando salió del agua, entonces fue cuando se oyó la voz del cielo y vino el Espíritu Santo. Ellos dicen entonces, ya desde la palabra bautismo ustedes están mal. Ya desde la palabra, desde lo que significa la palabra sumergirse, el bautismo de los católicos no es válido, porque no hay, es más, le dicen a uno, muéstreme dónde en la Biblia aún cogen agua con una coquita y le echan a la persona en la cabeza. Claro, por supuesto que eso no lo vamos a encontrar así. Específicamente no lo vamos a encontrar. Sí, específicamente, porque van a ver también, vamos a ver por ejemplo algunas partes donde se bautizó y sabemos que no había ni río ni nada de eso. Pero vuelvo y repito, todo eso lo vamos a ir aprendiendo en la medida en que vamos a ir caminando, porque por eso les dije que el tema era largo. Entonces, debido a esto, muchas personas desde ahí ya empiezan a cojear y a dudar y a decir, oiga, sí, bautismo es sumergirse. El católico, uno ve que no van y lo llevan allá, a una pila bautismal, le echan un poquito de agua, unas goteritas o poquitica y entonces, ¿sí? Entonces vamos a tratar de responder eso. Antes de empezar a entrar en los textos bíblicos, yo quiero decirles lo siguiente. Como es un tema de defensa de fe, de apologética, en el que no estamos de acuerdo todos los cristianos, entonces voy a utilizar la versión de la Biblia Reina Valera. Lo que siempre aclaro porque quiero que se lo graben y lo tengan claro. La Reina Valera no es una versión de la Biblia católica. Por eso muchas veces ustedes ven los videos y yo menciono a Jehová. Sabemos que no es el nombre correcto de Dios. Pero yo utilizo la Biblia de ellos para mostrarles a ellos que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en sus Biblias. Porque una de las cosas con las que nos salen a los católicos cuando ven que no tenemos formación es que dicen, pero eso es en la Biblia católica, que es mala, que es dañada, que es satánica, porque usted sabe que eso se despachan y dicen un montón de cosas. Entonces yo aprendí a trabajar con la Biblia de ellos para mostrarles, para que ellos cojan y lean y se den cuenta que lo que nosotros creemos está también en sus Biblias. Entonces todo el tema, todas las respuestas que vamos a dar las vamos a hacer desde la Biblia Reina Valera. Al menos yo, y ustedes van a seguir las Biblias católicas que tienen ahí, se van a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, empecemos diciendo lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo con nuestros hermanos no católicos que la palabra bautismo significa sumergirse. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que entonces el bautismo tenga que ser sumergido en una piscina, porque si no, no es válido. Entonces vamos a mirar qué nos dice la Sagrada Escritura frente a esto para que resolvamos primero eso. Vamos a mirar primero. Vamos a mirar, al mismo tiempo se van a ir dando cuenta que van a ir cruzando las dos respuestas. Vamos a mirar que una cosa es el bautismo de Juan Bautista y que otra cosa es el bautismo de Jesús. Y eso mismo nos va a ir dando la respuesta si tiene que ser sumergido en un río o si puede ser, como lo hacemos nosotros la mayoría de las veces, por aspersión. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 y siguiente. Presten atención a lo que dice. Al siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús. Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan Bautista empieza señalando y mostrando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Entonces mire la primera explicación que Juan Bautista da. Juan dice, miren, este es aquel que yo dije que venía después de mí, pero él es antes que mí. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús ya existía antes. ¿Y por qué Jesús ya existía antes que él? Porque Jesús es Dios.
y es eterno junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, dice, sigue diciendo, y yo no le conocía. Entonces dice Juan Bautista, y yo no tenía idea quién era él. Sigue. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces dice, mire, yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado al pueblo de Israel y a ustedes, por eso yo vine bautizando con agua. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces, dice Juan Bautista que él venía bautizando ¿cómo? Con agua. Con agua. Es decir, que él venía sumergiendo a la gente ¿en qué? En el agua. En agua. Sigue diciendo, también dio Juan testimonio diciendo, escuchen entonces, oigan el testimonio de Juan, algo más que va a decir. Vi al Espíritu que descendía sobre él como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué vio? Al Espíritu que descendía como paloma, pero permaneció ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y yo no le conocía. Vuelve a repetir que él no lo conocía. Siempre tengan en cuenta de que uno tiene que, en esto son los pequeños detalles los que hacen la diferencia. Él está repitiendo varias veces, yo no lo conocía. Sigue. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién fue el que lo envió a él a bautizar con agua? Entonces fue Dios el que lo envió a bautizar. Ojo, Juan Bautista no estaba bautizando porque un día se le ocurrió ponerse a bautizar. Juan Bautista estaba bautizando porque Dios lo envió. Dios lo envió. Entonces no lo está haciendo por cuenta propia, lo está haciendo porque es una orden que Dios le dio. Aquel me dijo, entonces vamos a ver qué le dijo Dios a Juan Bautista cuando lo envió a bautizar. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, vuelve a repetir lo que ya dijo. Entonces Dios le dijo, sobre aquel que veas que viene el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ese ya no va a bautizar con agua, sino ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, pongámoslo aquí, con el Espíritu Santo. Entonces, el que envió a bautizar a Juan Bautista, Dios Padre, le dijo que sobre aquel que viniera y descendiera y se permaneciera el Espíritu Santo, iba a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos que tener clara una cosa. Este que viene, que era el que tenía que venir, que era el que estaban esperando, ya no va a bautizar con agua como bautizaba Juan Bautista. ¿Ya nos va a bautizar en qué? Con el Espíritu Santo. Ya no va a sumergir a las personas en el agua, ya los va a sumergir ¿en qué? En el Espíritu Santo. De ahí ya nos vamos a ir dando cuenta nosotros una cosa, que una cosa muy diferente es el bautismo de Juan Bautista, que es sumergir a la gente en agua, y otra cosa muy diferente es el bautismo de Jesús, que es sumergir a las personas ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes lo tengan ustedes claro. El mismo Juan Bautista dice, yo bautizo, es decir, yo sumerjo en agua, ¿yo sumerjo en qué? En agua. Pero Jesús, el que viene, el que el Padre me dijo que era, sobre el cual descendía el Espíritu y permanecía sobre él, va a sumergir ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu Santo. Eso mismo lo va a decir muy claramente el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, si vamos del 7 en adelante. Mire lo que dice. Y está hablando de Juan Bautista otra vez. Y predicaba diciendo, ¿Uno qué? Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Viene qué? Tras mí uno que es más poderoso. El mismo Juan Bautista está diciendo, es más poderoso. ¿Quién es más poderoso? ¿Juan Bautista o Jesús? Jesús. Ah, ok. Entonces es más poderoso Jesús. Si de una vez miramos y analizamos esto, ¿qué bautismo va a tener más autoridad? El de Jesús. El de agua de Juan Bautista, si quieren lo ponemos aquí. Juan Bautista Y Jesús. y Jesús. ¿Sí? Ahí están.
Entonces, si nos atenemos a eso, ¿qué bautismo va a ser más importante? Va a tener más autoridad. ¿El de Juan Bautista, que es en agua, o el de Jesús, que es en el Espíritu Santo? El de Jesús, que es Espíritu Santo. Sigamos. Ojo lo que dice aquí: a quien yo no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. Él dice: yo soy tan chiquitico frente a él que ni siquiera encorvado merezco y soy digno de agacharme a soltarle, ni siquiera el trabajo de un esclavo se sentía digno de hacer frente a él. Sigue: yo a la verdad os he bautizado con agua. Ojo, yo a la verdad, y estoy leyendo la Reina Valera, yo a la verdad los he sumergido ¿en dónde? En el agua. ¿Sí? Yo, la verdad, dice Juan Bautista, que se siente chiquitico delante de Jesús, yo la verdad los he sumergido en el agua. Sigue. Pero él, ¿quién es él? Jesús. Jesús. Pero él os bautizará con Espíritu Santo. Pero Jesús los va a sumergir en el Espíritu Santo. Entonces Juan Bautista está siendo muy claro que no es lo mismo el bautismo de él, que es en agua, que el bautismo de Jesús, que es también sumergir a la persona, pero ya no ya no en agua, ya no en un río, ya no sé en qué, sino en el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, Juan Bautista está claro diciéndonos a nosotros que Jesús ya no nos va a sumergir en el agua, que él sí lo sumergía en el agua, pero que el que venía detrás de él, al cual se ve chiquitico frente a él, ya nos va a sumergir en el Espíritu Santo. Entonces, les pregunto, ¿es el mismo bautismo el de Juan que el de Jesús? Diferente. No es el mismo bautismo. Las Escrituras son muy claras en eso. Ahí es donde nosotros nos vemos que todo concuerda, porque si ustedes van a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, mire lo que dice. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Yo no me voy a detener acá porque después lo voy a explicar en un tema completo. Si el bautismo es en el nombre de Jesús como lo dice acá, o si el bautismo es como dice Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que lo resolvamos con la Escritura, listo. Pero miren a dónde quiero llegar. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo de Jesús, ¿qué se va a recibir? Un don. El Espíritu Santo, claro, si Jesucristo nos viene a sumergir es en el Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta cómo concuerda. Y fíjense lo que sigue diciendo: porque para vosotros, es decir, los que están ahí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, nuestros hijos también van a ser sumergidos ¿en qué? En el Espíritu. Ahí como para que lo tengan. La muestra de que esto es cierto, que una cosa es el bautismo de Juan Bautista y que otra cosa es el bautismo de Jesús, la tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Ojo a lo que dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿halló a quiénes? Entonces Pablo se encontró con unos discípulos del Señor, ¿cierto? Entonces no fue que se encontró con paganos ni nada de eso, se encontró con ¿quiénes? Con unos discípulos del Señor. Mire lo que dice. Les hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué les dijo? Oiga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Las versiones católicas dicen: recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Entonces vamos a ver cómo se cree y cómo uno abraza la fe, porque es la pregunta que Pablo les hace. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, cuando creyeron? Entonces vamos a ver enseguida cómo es que se abraza la fe o cómo se cree. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que ustedes estaban como un porcentaje muy alto de católicos hoy. No tienen ni la menor idea que hay Espíritu Santo. Y se llamó a la iglesia el gran olvidado de la iglesia. Ahorita hemos vuelto a recuperar, enseñar sobre el Espíritu, hablar del Espíritu. Estamos en la obra del Espíritu. Después de Pentecostés estamos en la obra del Espíritu.
La obra del Padre, la creación. La obra del Hijo, la redención. La obra del Espíritu Santo, después de Pentecostés, la salvación de nuestras almas. Entonces, pero entonces estos dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿quién dijo? Pablo. Ojo a la pregunta que hace. Pues ¿qué bautismo habéis recibido? Entonces les dice Pablo, oiga, y entonces ustedes qué bautismo recibieron, ¿cómo así que ni siquiera saben que hay Espíritu Santo y no han escuchado sobre él? Sigue diciendo, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces dijeron ellos, nosotros fuimos bautizados, ¿fue en el bautismo de quién? Es decir, nosotros fuimos sumergidos, ¿fue? En agua. En eso fuimos sumergidos nosotros en agua, en el bautismo de Juan. Entonces, acuérdense que ese bautismo de Juan era para que la gente se diera cuenta quién era el que venía a bautizar, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. No podemos perder nada de esos detalles. Entonces vamos a ver si Pablo les dijo, no, tranquilos, ustedes ya están bien porque ya se bautizaron, no, tranquilos, ya tienen el bautismo de Juan, ya los metieron en el agua. Vamos a ver qué fue lo que les dijo Pablo, vamos a ver si estuvo de acuerdo con ellos. Dijo Pablo, vamos a ver si les dice que ese es el bautismo correcto o qué. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Juan bautizó con un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él. Diciéndole a la gente cuando los bautizaba que tenían que creer, ¿eran quién? El que venía después de él. Entonces, él los bautizaba, los sumergía en agua y les decía, mire, pero ustedes tienen que creer no en mí, tienen que creer en el que viene detrás de mí, que los bautiza ¿con qué? Que los sumerge en el Espíritu Santo. Sigue. Esto es en Jesús el Cristo. Entonces lo aclara. Esto es en Jesús el Mesías. Es decir, Él era el que tenía que venir. Yo vengo a decirles que tienen que creer es que Él es el Mesías y tienen que creer en Él. Y que por tanto el bautismo que va a tener autoridad, ¿cuál es? ¿El de Juan Bautista o el de Jesús? El de Jesús. En otras palabras, ¿sabe qué les dijo? ¿Ustedes para qué se bautizaron con un bautismo que ya no era para ustedes? ¿Sí o no? Ese bautismo no era para ustedes. ¿Ustedes por qué se bautizaron con un bautismo que ya no es para ustedes? Ustedes le pertenecen a Cristo. Ustedes se tienen que bautizar es con el bautismo que es para ustedes. ¿Y cuál es? El de Jesús. Ahora pregunto, vuelvo a preguntar porque esto es lo que quiero que ustedes tengan claro. ¿Es distinto o no es es distinto o no es distinto el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? Sí, son distintos. Eso con las escrituras muy fácil de comprobar. Son distintos. Ahorita les voy a dar otra pistica más sobre eso. Entonces, no solamente lo aclaró el mismo Juan Bautista, que fue el primero que bautizó, sino que ahorita lo está aclarando el apóstol Pablo. No solamente lo aclara Juan Bautista, sino que lo aclara el apóstol Pablo, que no son los mismos bautismos. Vamos a mirar si estos discípulos son obedientes a la enseñanza de Juan Bautista, que parece que no lo escucharon, y a la enseñanza de Pablo o no. O si son como aquellos por ahí que usted les muestra claramente esto y dicen, no. Y se niegan. Vamos a ver qué hicieron, vamos a ver. Cuando oyeron esto, ¿cuándo oyeron qué? Pues que Pablo muy cariñosamente se sienta o no sé qué hace y les dice, miren muchachos, el bautismo de nosotros ya no es el de Juan Bautista, el bautismo de nosotros ya es el de Jesús. Juan Bautista vino predicando un bautismo de arrepentimiento, sumergiendo a la gente para que creyeran, es en Jesús. Entonces, cuando ellos oyeron que Pablo era una persona que les explicaba, así como tratamos de hacer mucho en la iglesia, nosotros no lo hacemos por maldad, ni queremos pelear con nadie, lo que tenemos es celo por la salvación de las personas y ese es un tema fundamental. Entonces, vamos a ver qué hicieron. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando se dieron cuenta que no era el mismo bautismo, dijeron, no, entonces vamos a bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. Y voy a decir, ¿en el bautismo de quién? Del Espíritu. De Jesús. De Jesús. Que el bautismo de Jesús es el que nos concierne a nosotros, la iglesia de Cristo. Ya no es el bautismo de Juan, sino el bautismo De Jesús. de Jesús. Entonces, vemos cómo estas personas son obedientes a una enseñanza en la cual ellos aprenden a tener claridad.
Ellos se dan cuenta que se habían hecho lo que no era y entonces dijeron, no, entonces vamos a bautizarnos en el bautismo de Jesús, que es el que nos corresponde a nosotros. Tremendo, porque son obedientes a una enseñanza. Ellos podían estar convencidos y seguros de que ya estaban bautizados y resulta de que no estaban bautizados, solamente los habían sumergido en el agua, pero no habían recibido el bautismo cristiano. Sigue el versículo 6. Ojo, que me interesa mucho que entiendan esto. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, fíjense. Ellos reciben el bautismo de Jesús y reciben ¿qué? El Espíritu Santo. Pero miren lo que dice tan curioso, que después Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos y empezaron a profetizar, a hablar en lenguas y todo eso. Miren, yo quiero que aprendan esto. La iglesia ha tratado de que se entiendan dos cosas. Si bien es cierto de que como bautismo es sumergirse, entonces también es bautismo sumergirse en la oración, en el canto, en la alabanza. Eso es un bautismo de cierta manera, porque nos estamos sumergiendo en eso. Si bien es cierto que los dos, tanto el bautismo sacramental como una efusión del Espíritu Santo son bautismos, hay que hacer la claridad. Una cosa es un bautismo por efusión del Espíritu Santo, por imposición de manos, y otra cosa es el bautismo sacramental. Entonces la iglesia quiere que se llame que una cosa es el bautismo, es recibir el Espíritu Santo por el bautismo sacramental, que fue el que ordenó Jesús, y otra cosa es recibir el Espíritu Santo, como nos ha pasado muchas veces, por imposición de manos. Sí es un bautismo, pero no es lo mismo. ¿Y por qué es importante? Porque hay un montón de personas fuera de la iglesia que dicen, ¿yo para qué me voy a hacer bautizar sacramentalmente? Si yo un día fui por allá y me pusieron las manos y tuve un bautismo en el Espíritu, el Señor me bautizó en el Espíritu, ¿para qué tengo que ir al sacramento? Y no, aquí es claro, ellos se hicieron bautizar en el bautismo que ordenó Jesús, ¿sí? Pero después, cuando Pablo les impone las manos, pues reciben una efusión. Entonces una cosa es una efusión del Espíritu Santo y otra cosa es recibir el Espíritu Santo en el bautismo. ¿Me hago entender con eso? Sí. ¿Está claro? Entonces, si yo voy a un lugar y recibo una efusión del Espíritu Santo, sí es un bautismo en el Espíritu, pero eso no es para que yo diga, yo ya no necesito el sacramento del bautismo. Eso es lo que quiero que ustedes tengan claro ahí. Entonces, vamos a seguir mirando textos que nos muestran que de verdad, que no hayan dudas, que sí es cierto que una cosa es el bautismo de Juan Bautista y que otra cosa es el bautismo de Jesús. Lucas 1:13 dice, el ángel le dijo, no temas, Zacarías. ¿A quién está hablando? A Zacarías. Zacarías era un sacerdote del templo, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Entonces ahí le está diciendo el ángel a Zacarías que la mujer, esposa, que era estéril, le iba a dar un hijo y que le iban a llamar ¿cómo? Juan. Entonces sabemos que él se llama es Juan. Por eso les dije, el bautista es porque él es el primero que bautiza. Sigue, será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento. Porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. ¿Cómo? Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre. ¿Se acuerdan cuándo se llenó el Espíritu Santo? Lo va a decir más adelantico, cuando María visita a Isabel y Isabel se llena del Espíritu Santo y él salta de gozo en su vientre. Pero entonces, porque eso va a ser importante cuando hablemos de que un niño sí puede recibir el Espíritu Santo aunque sea chiquitico. Ya desde el vientre de la mamá, Juan Bautista lo recibió. Sí, para que lo tengamos en cuenta cuando lleguemos a esa parte. Dice, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor. ¿A quiénes? A muchos de los hijos de Israel. Tengan eso claro, los convertirá al Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Ojo con esto, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, la misión y el bautismo de Juan Bautista era para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hechos 19:4. Pablo añadió, a donde íbamos ahorita. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión. ¿Juan bautizó cómo? Juan bautizó con un bautismo de conversión.
diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Entonces, el bautismo de Juan Bautista, que lo sumergía en agua, era para decirle a la gente que tenían que creer en quién, y que por tanto se tenían que bautizar según quién, lo ordenó Jesús. Hechos 13:24, vuelve a decir lo mismo. Juan predicó como precursor, ¿cómo qué? Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Ojo, entonces Juan predicó como precursor un bautismo de conversión ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Esto es importante, no a nosotros, sino ¿a quién? Entonces el bautismo sí era para ¿quiénes? El bautismo de Juan era para ¿quiénes? Para el pueblo de Israel, para ellos. No para nosotros, era para ellos. ¿Para nosotros es cuál? El de Jesús. Vuelvo y repito, ya con todo esto quedan claras dos cosas. La primera, que el bautismo de Juan Bautista no es el mismo bautismo de Jesús. Y segundo, que entonces si el bautismo de Juan Bautista no es el mismo de Jesús, porque Juan Bautista sumerge en agua y Jesús sumerge en el Espíritu Santo, entonces ya no se tiene que hacer en un río y metiendo todo el cuerpo. Si fuera el mismo, entonces tendría que ser en un río y metiendo todo el cuerpo. Pero como no es el mismo, entonces no tiene que ser así. Ojo, en el bautismo de Jesús, lo fundamental del bautismo de Juan, ¿qué era? El agua. Entonces, en el bautismo de Jesús, el agua pasa a ser un signo. Pero nosotros ya no somos sumergidos en el agua, sino ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y van a ver que en la iglesia hacemos las dos cosas. Tenemos las dos cosas. Si ustedes van al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice así. Miren lo que dice. Respondió Jesús, está hablando Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Está hablando Jesús con Nicodemo. Juan 3, 5 en adelante. Respondió Jesús. De cierto te digo. ¿Qué quiere decir de cierto o en verdad o en verdad? Que eso es así y punto. O se cree, no hay duda, no se puede dudar. El que no naciere del agua, ¿el que no naciere de qué? Del agua. ¿Cómo era el bautismo de Juan? En agua. Ojo, el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿cómo es el bautismo de Jesús? En el Espíritu Santo. Entonces dense cuenta que en la iglesia tenemos las dos. Tenemos el agua como signo, que era de Juan Bautista, que nos llevaba hacia Jesús, y ahora tenemos el bautismo de Jesús, que nos sumerge en el Espíritu Santo. Pero miren lo que sigue diciendo. No puede entrar en el reino de Dios. En otras versiones dice, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, fíjense cómo la iglesia tiene las dos cosas. Y tiene claro de que a nosotros ya nos sirve y los muchachos de Hechos 19, los discípulos, pues ya tenían luego reciben Entonces ahora ustedes entienden por qué la iglesia nos dice que nosotros nos debemos bautizar en el bautismo sacramental, que es sumergirnos ¿en qué? En el Espíritu Santo, que ese es el verdadero bautismo que nosotros debemos recibir. Algunas cositas frente a esto de si el bautismo debe ser sumergido en un río o por aspersión. Tengamos en cuenta lo siguiente. En esto Jesús y la iglesia han pensado en todo. ¿Por qué? Nace un niño enfermo. ¿Usted va a ir a meter a un río y sumergir del todo a un río a un niño enfermo? Peligroso. Una persona adulta mayor. No hablemos de nosotros los que ya fuimos bautizados. Hablemos de que yo me voy a evangelizar a la India y me evangeliza un señor de 70, 80 años. Y entonces el Señor dice, yo me quiero bautizar en el bautismo de Jesús. O yo me quiero bautizar. Entonces tenemos que sumergir a un señor de pronto enfermo, que ya no es capaz ni de moverse. Si no hay río, ¿cómo hacemos? Lo tenemos que meter enfermo y meterlo del todo al agua, porque si no, no queda bautizado. Entonces miren cómo Jesús y la iglesia piensan en todo. Porque a ese señor o a ese niño sí lo podemos bautizar echándole un poquito de agua como signo, pero bautizándolo en el bautismo de Jesús, que es en el Espíritu Santo. Entonces, todo eso vemos que de alguna manera tiene ventajas, y que el Señor, que quiere que todos recibamos algo tan importante como el bautismo, piensa en todo. Son ellos los que no piensan en todo. Pero allá ellos, nosotros estamos en la obligación de hacerles ver la verdad. Ellos verán si lo aceptan o no lo aceptan. Entonces me alegra mucho ser parte de una iglesia que piensa en todo, porque Jesús lo pensó así también. Pongamos otro ejemplo. Están en un campo de concentración
y no pueden salir y no hay agua, y alguien se convierte y se quiere bautizar. Entonces no lo bautizamos porque no hay un mar ahí, un río, o no sé qué, o una piscina muy honda. Entonces fíjense en cómo el Señor, vuelvo y repito, piensa en todo, y la iglesia pues lo ejecuta de esa manera. Voy a terminar con lo siguiente que tiene que ver con esto, ¿sí? Y al final concluimos. Miren, el bautismo de Juan Bautista no es un bautismo sacramental. ¿Qué les dije? No es un bautismo sacramental. Que el bautismo de Juan Bautista no es un sacramento. Mire, Jesús no pudo haberse bautizado sacramentalmente, porque ¿quién es en la iglesia el que ejecuta los sacramentos? ¿Quién? No. ¿De quién son obra los sacramentos? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Por eso los sacramentos vienen después de Pentecostés. Antes de Pentecostés no hay sacramentos. Entonces Jesús no pudo haberse bautizado sacramentalmente porque para que viniera el Espíritu Santo de forma carismática a la tierra faltaban 3 años. Porque cuando Jesús se bautizó estaba empezando su ministerio y el Espíritu Santo vino después de que él murió en Pentecostés. Entonces no es un sacramento y Jesús no se pudo haber bautizado sacramentalmente porque no existía. ¿Me hago entender con eso? Si es el Espíritu Santo el que ejecuta los sacramentos y el Espíritu Santo no había venido de forma carismática, entonces el bautismo de Juan Bautista no es un sacramento. Por eso Jesús no se bautizó sacramentalmente. Jesús se bautizó en un bautismo que no necesitaba, y lo vamos a analizar después, pero que era el de Juan Bautista. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta quién era Jesús, quién era el que tenían que seguir y qué bautismo era el que tenían que recibir. Entonces, vuelvo y repito, con todo esto de que Jesús no se pudo haber bautizado sacramentalmente, porque los sacramentos son obrados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no había venido de forma carismática porque viene después de Pentecostés, entonces Jesús no se bautizó sacramentalmente, el bautismo de Juan Bautista no es un sacramento y queda más que comprobado que no es lo mismo el bautismo sacramental, que es el de Jesús, que el bautismo de Juan Bautista. Una nota que puse aquí al final en cuanto a lo que tiene que ver en lo que les traía el día de hoy. Si el bautismo de Juan Bautista no es un sacramento, ni es el mismo de Jesús, entonces no tiene que hacerse como lo hizo Juan Bautista. Es decir, llevando a la gente a un río, que tendríamos que irnos entonces todos para el río Jordán, si queremos imitar a Juan Bautista, pero entonces vamos... No, tendríamos que irnos todos a donde lo hizo él, porque si la idea es imitarlo a él, entonces nos tendríamos que ir todos para allá, y si no, no podríamos. Entonces, vuelvo y repito, no tiene que hacerse entonces como lo hizo Juan Bautista, sumergiendo a la gente en agua. No tiene que ser así, aunque tengo que aclarar una cosa, no es que eso sea pecado. O sea, si yo tengo un río ahí y puedo sumergir la persona, no hay ningún problema, pero si no lo tengo y tengo un poquito de agua, lo importante es que reciba el bautismo de Jesús, que lo sumerge en el Espíritu Santo. En algunas iglesias la bautismal es profunda y sumerge en el río. Sí, pero después vamos a hablar de eso porque los catecúmenos del primer siglo tenían unas piscinas en forma de cruz con 3 escalas, donde iban bajando por cada escala el nombre del Padre, en la segunda el nombre del Hijo, en la tercera el nombre del Espíritu Santo, bajaban con una túnica gris, llegaban al agua, los sumergían las 3 veces también, utilizando la fórmula, se cambiaban la túnica gris por una blanca que significaba que tenía un nuevo nacimiento, como lo vamos a ver después, y salía por otra parte de las escalas y se quedaba con esa ropa toda la semana hasta el otro domingo, que era el día del albis, que era ya cuando recibía la Eucaristía por primera vez a los 8 días. Entonces se quedaba toda la semana con esa ropa puesta hasta el albis, que era el próximo domingo, cuando la persona recibía por primera vez la Eucaristía. Pero vuelvo y les repito, o sea, estos son pinceladitas porque el tema es largo y yo quiero que este tema nos despeje todas las dudas que tengamos. Así que si alguien tiene alguna duda la puede escribir. No les voy a decir que me hagan preguntas porque me van a hacer preguntas sobre cosas que yo ya tengo acá a lo mejor, pero pues como el tema es largo las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero yo estoy convencido que al menos lo que queríamos resolver hoy, ¿qué es bautismo? Es sumergirse, ¿cierto? Entonces, si el bautismo es sumergirse, entonces no solamente es sumergirse, también es bautismo sumergirse en la oración, en el canto, en la alabanza, en todo eso, ¿sí? Pero viene de una palabra baptizen, que significa sumergirse.
que el primero que bautizó fue Juan, pero que Juan Bautista sumerge a la gente ¿qué? En agua, y fue claro en decir que el que venía detrás de él, que él se ve chiquitico frente a él, que es Jesús, va a sumergir no en agua sino en ¿qué? En el Espíritu Santo. O sea que el mismo Juan está diciendo mi bautismo no es el mismo que el de Jesús. Ya el mismo Juan lo planteó así. Y el problema es que como nuestros hermanos no católicos no ven esto, entonces se quedaron en otras cosas muy diferentes. ¿Cuál es el problema? Que como son iglesias fundadas por ellos y con lo que ellos entienden, entonces se quedaron entendiendo una cosa diferente, se quedaron entendiendo que nos teníamos que bautizar como Juan Bautista bautizaba, y no era ese el bautismo para nosotros. Entonces, si el bautismo de Juan Bautista, que es sumergir a la gente en agua, no es el mismo bautismo de Jesús, que es sumergirnos en el Espíritu Santo, entonces no se tiene que hacer en un río y metiendo todo el cuerpo, sino que puede ser como lo hacemos nosotros, por aspersión. Y porque eso trae algunas ventajas que yo estoy seguro de que ya Jesús las había pensado y que la iglesia también las tiene en cuenta. Usted no puede meter a una persona enferma porque qué tal que se le muera. ¿Sí? O quién sabe qué puede pasar. ¿Sí? Entonces, ¿quedan resueltas esas tres primeras cosas? Sí, quedan resueltas estas tres primeras cosas. Nos vamos claros con eso. ¿Qué es bautismo? Que no es lo mismo el bautismo de Juan que el de Jesús. Y que no es necesariamente se tiene que hacer sumergido en un río, sino que puede ser por aspersión. Que lo importante es que haya agua, eso sí. Sí, claro. Lo importante es que haya agua, así sea poquita, pero lo importante es que haya agua, porque Jesús dijo, el que no nazca del agua y el Espíritu no entrará al reino de los cielos, al reino de Dios. En ese versículo también ¿sí? Que el que nace de padres humanos. Ah, no, es que yo tomé solamente ese versículo, pero después vamos a tomar ese diálogo de Jesús con Nicodemo completo. Sí, por eso les decía que yo hice unas divisiones. De hecho, hay textos de estos que explicando otra cosa me va a tocar volverlos a tomar. Exactamente, pero como ya voy con el enfoque de lo que quiero decir ese día, entonces no, sí. Entonces por eso lo separé, porque yo decía, bueno, esto me pone a explicar aquí esto, luego me pone a explicar esto y me salgo confundiendo y me enredo más. Pues yo la verdad, ¿qué busco yo y qué le pido al Espíritu Santo? Que lo haga entendible para ustedes y para las personas que van a ver los videos, que la persona pueda decir, ah, bien, entonces, como quedan unas dudas, tranquilos que más adelante, en lo que sigue, que va a ser un poquito largo, lo vamos a resolver. ¿Listo? ¿Estamos bien? Entonces, muchachos, entonces, ya saben, yo les pido, eso sí, que muchas personas, yo estoy seguro que necesitan conocer estas cosas. Y si algunos hermanos no se dejan educar, no se dejan formar, aunque lo hacemos con la Biblia y lo hacemos con la Biblia de ellos, problema de ellos, pero sí me interesa que el católico tenga muy claro, primero para que no se deje confundir, segundo para que obedezca lo que el Señor manda, porque ya hay muchos católicos con mentalidad protestante que dicen eso no es importante, no pasa nada, esperemos a ver si quiere o tal cosa o tal otra. Entonces me interesa que el católico tenga claro qué quiere el Señor, que nos ordena y lo haga. Si en el camino está, como me ha pasado a mí, que me he encontrado con muchos no católicos y les he querido explicar y les he mostrado, y esas personas lo aceptan bien, pero nuestra responsabilidad y el Señor nos va a juzgar es por si lo hicimos o no lo hicimos. Si yo tengo la posibilidad de decirle, de hecho sobre ese tema, tengo algunas personas que sé que no son de la Iglesia Católica, que no han bautizado a sus niños, y yo les he dicho, hablemos. Me han dicho, no, pero es que mire, yo no pierde nada. Si usted está tan convencido de que está en la verdad, pues mejor corrobora que yo estoy en la falsedad. Pero yo quizás le muestre cosas que pronto estén demostrado y que sean importantes para la salvación de sus hijos. No pierde nada. ¿Cuál es el miedo? Yo no sé por qué les da miedo hablar con... son maravillados hablando con un católico que no conoce las Escrituras. Y lo persiguen y van a la casa, le tocan y lo... Pero se dan cuenta que uno medio sabe de Biblia, porque yo no es que sepa mucho, y no me aceptan conversar, no me aceptan un diálogo. Y les insisto y les insisto y les insistiré hasta que un día me digan, no moleste más, y ya, ahí sí, ya ¿qué puedo hacer? Como dice el Señor, me sacudiré, Señor, yo hice todo lo que pude. ¿Sí? Pero, a ver, si son tan buenos en Biblia, si la tienen tan claro, ¿cuál es el miedo de sentarse a hablar con uno? A mí por eso no me da miedo, desde que se plantee bien el tema y lo tengamos claro, porque me va a dar miedo. Pues si esa otra persona tiene una verdad que yo no me he dado cuenta, pues bendito sea Dios, me tocará aceptarla y recibirla. Si uno quiere eso, obediente al Señor, pero yo no sé cuál es la cosa. Entonces, o sea que los testigos de Jehová no tienen ningún bautizo.
Los testigos, no, es que mire, hay una división muy grande en esto. Hay unos para los cuales es importante el bautismo, otros ni siquiera es importante, otros más o menos, otros, mejor dicho, por eso les dije que hay tantas cosas y hay tantas peleas y cada uno dice, y es así. Entonces por eso yo cojo la Biblia de ellas y les digo, mire, esto es así, muéstreme otra cosa diferente, pues. Sí, los pentecostales unitarios, los testigos de Jehová, los trinitarios, en fin, eso es una recocha, mejor dicho, por decirlo así. Entonces, el de esta esquina no se pone de acuerdo con el de esta esquina, sino que cada quien lo que entendió. Gracias a mi Dios, Jesús dice por allá, un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo de doctrina, todo eso, y nosotros, gracias a mi Dios, los católicos, gústenos o no, creemos lo mismo. Y gracias a mi Dios podemos comprobar con las Sagradas Escrituras que vamos por buen camino. Vuelvo y repito, si alguien cree que yo estoy diciendo lo que no es, entonces que se siente conmigo y me diga, mire, este está equivocado en esto y en esto. Y no se dejen revolver temas. Una vez me puse a hablar con un pastor, 40 años de pastor, y cuando vio que yo lo llevaba, cuando vio que yo lo llevaba bien con la escritura y diciéndole a él, no leyendo yo, yo diciéndole a él, lea usted, lea. Y cuando entonces me trataba de tirar a otro tema, yo le dije, no señor, eso lo hará usted con un católico que nunca ha leído la Biblia. Pero o terminamos ese tema y arrancamos con ese, con mucho gusto le respondo, pero no me haga eso a mí. Entonces no me cambie el tema, terminémoslo y después sacamos tiempo todo el que usted quiera y cogemos otro tema. Entonces no se dejen hacer esa, porque ¿ustedes no se han dado cuenta? Sí. Se ven medio embalados, ya mismo por allá. Y entonces, ¿y por qué las imágenes? Si estamos hablando de bautismo, como que ¿por qué las imágenes? Tranquilo, que después hablamos de ese tema. Sí, entonces, lastimosamente, yo siempre he puesto un porcentaje, el 80% de católicos ni le interesa esto, ni se forma, y expresa fácil. Y después de que vaya, ahí sí que es que le gusta la Biblia y que se las sabe todas. Pero se encuentra con uno formado y le corre. Ustedes se han dado cuenta que al padre Luis Toro ya hasta los pastores le corren. No lo quieren no, porque saben que los dejan. Entonces no lo quieren. Porque saben que tiene un conocimiento tan profundo y con una claridad. Y fue a Estados Unidos y lo retó a todos. ¿Y quién le salió? Por allá uno que creía que lo que él enseñaba eran mentiras y que eso eran payasadas que armaba. Y quedó bien mal y no le ha vuelto a salir. ¿Sí? Entonces, muchachos, muchas gracias. El Señor los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana.